Bien, doctor Ricardo Chay, aquí en el Juzgado de Paz de nuestra ciudad, bueno, visitándolo en esta época de pandemia, todo se ha modificado. Antes que nada, buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días, Leo, y bueno, dispuestos a responder tus inquietudes. Bueno, doctor, todo ha cambiado, como le decía en el comienzo, a raíz de la pandemia, ya a mediados de marzo, cuando salió el primer decreto que hablaba del aislamiento, de la posibilidad de comenzar una cuarentena, y a raíz de ahí, bueno, todas las diferentes tareas y las funciones que cada uno de nosotros cumplimos dentro de la sociedad se vieron modificadas. ¿Cómo se ha modificado, cómo ha cambiado el funcionamiento de la justicia, el trabajo, en esta época de pandemia? Bueno, nosotros tuvimos las mismas circunstancias que tuvo la sociedad y la gente. O sea, al principio de marzo, cuando se sanciona este decreto 97 de aislamiento, bueno, produjo mucho temores, dudas, y bueno, y nosotros, digamos, el trabajo nuestro tenía que seguir. Y en ese sentido, ¿te acordás al principio? Los permisos, que no estaba tan claro el tema de los permisos por el ministerio, los que daba por el ministerio, no estaba tan claro el tema de las autorizaciones, cómo circular en las rutas, y bueno, nosotros, digamos, tuvimos que ese trabajo ir respondiéndolo. Nosotros lo que habíamos hecho era poner un celular en la puerta y seguir trabajando. Nosotros nunca dejamos de brindar el servicio de justicia, y además estábamos abiertos a cualquier tipo de consulta. Inclusive en los medios habíamos mandado comunicados, y bueno, a través del COES, la participación del COES también aprovechamos para las dudas que había o los trámites que se podían hacer y que necesitaban de nuestro servicio. Estábamos dispuestos a hacerlo. Por ejemplo, vos fíjate que en todo este tramo hubo inscripción de viviendas, inscripción para el IFE, inscripción para becas, los adultos mayores que no podían salir al banco a cobrar, los adultos mayores que no se podían mover. Bueno, nosotros con las medidas del caso íbamos hasta su casa y hacíamos certificar firmas o copias o lo que necesitaban. También tuvimos que cambiar un poco la impronta de trabajo con respecto a los abogados. Los abogados, sobre todo los que trabajan fuera de la localidad, de Gualeguay, de Gualeguaychú, que tienen expedientes en trámite acá, y bueno, tuvimos que trabajar con la modalidad del teletrabajo, o sea, con domicilios electrónicos, con correos electrónicos oficiales, en los cuales se podía suplantar, porque el papel también era contagioso, suplantar el tema del papel con el tema de lo digital y seguir dándole respuestas al inicio de expedientes, la tramitación de expedientes. Y bueno, pasó de todo. Parece que no, pero en estos largos 7 meses oscuros y tormentosos que está viviendo la humanidad, hemos también tenido idas y vueltas con el tema para ir mejorando, y mejorar la forma de trabajar, mejorar la forma de respuesta y cuidándonos, por supuesto. Hay algunas cuestiones, bueno, lo hablábamos antes fuera de cámara, que tienen que ver con el cambio, con las diferentes maneras que ha traído aparejada la pandemia, y uno de esos cambios es la forma del trabajo virtual o el teletrabajo. Hoy uno hace notas por Zoom en el transcurso de uno, cuestión que antes, y que incluso yo lo llevo al trabajo, si quiere, de uno, le ha abierto un horizonte, porque antes uno se limitaba a hacer las notas que podía hacer dentro del departamento si se quiere. Hoy es posible poder dialogar con un funcionario nacional. En el caso de la justicia, esta modalidad de trabajo ha mejorado el servicio, ha mejorado en cuanto a velocidad, ha llegado para quedarse de esta forma. Mira, ha acelerado, la pandemia ha acelerado el tema del teletrabajo. O sea, se venía viendo, nosotros en la justicia, en el Poder Judicial de Entre Ríos, tenemos la mesa virtual, en la cual los abogados pueden acceder a los expedientes, pero digamos, la pandemia, el que cierra las puertas a los juzgados de las ciudades más grandes, el que hizo que se articulen protocolos de trabajo virtual, lo que se llama el teletrabajo. Y en ese sentido te cuento que a muchos abogados, por lo que yo tengo entendido, les ha favorecido. A ver, un abogado de la Roque que tenga un expediente en trámite en Gualeguaychú, antes tenía que ir y perder quizás la media mañana en ver el expediente. Hoy
la nafta, lo económico que te acarrea eso. Hoy vos podés entrar al expediente desde acá, desde tu casa, y no perdés ni tiempo ni plata, y además podés presentar escritos, y tengo entendido también que se está resolviendo mucho más rápido porque la gente está abocada a dar respuestas electrónicas. Al no haber tanto movimiento físico en los juzgados, hay más tiempo para trabajar y dar respuestas en forma digital. ¿Se le fue al abogado la obsesión por el papel? Y sí, la despapelización es un tema que veníamos tratando desde antes. O sea, y yo soy un defensor de la despapelización. O sea, es engorroso, es caro, es inentendible, tiene una cantidad de... Va contra el medio ambiente. Va contra el medio ambiente. O sea, vos a veces tenías un expediente que era así y vos tardabas mucho tiempo en leerlo y sacabas 3 ideas, o 2 resoluciones, o una medida. Entonces, ahora lo importante, mirá, en casi todos los fueros se está trabajando con eso. El fuero penal, por ejemplo, un expediente, una causa penalante, pero eran cientos de hojas. Y ahora los legajos, que se les llama los legajos para la IPP, que es la investigación penal preparatoria, se pone lo más importante, se va poniendo lo más importante, que es alguna declaración, alguna declaración testimonial, alguna denuncia, alguna prueba importante, pero digamos, antes capaz que se llenaba un expediente con notificaciones, notificar a la persona con cédulas, con oficio, etc. No, todas esas que vos has dicho, y por supuesto el tema de lo ecológico es fundamental. Yo creo que la despapelización estaba de antes de todo esto, o sea, se venía trabajando. Ya hay cuestiones que se aceleraron. Sí. Lo que pasa es que hay expedientes que vos sí o sí tenés que tener un papel. Por ejemplo, si vos iniciás un juicio ejecutivo por un cheque o un pagaré, la prueba fundamental es el pagaré. ¿Por qué? Porque si alguien se opone, tiene que producirse una prueba pericial caligráfica para ver si la firma es de él. Entonces vos necesitas sí o sí el documento real, el título. Pero digamos, ese es porque en un solo caso de títulos ejecutivos que sí o sí es fundamental el tema del pero de esta manera se puede eliminar bastante el uso del papel. Pero se puede iniciar igual el juicio, después vos podés acompañarlo, porque esa es la otra. Vos podés iniciarlo en Gualeguaychú, en Uruguay, donde sea, iniciás el juicio y después te dan un plazo para acompañarlo documental. Y la acompañás por sobre, y digamos que se toman sus tiempos para que no contamines si se acarrea el virus. Doctor, bueno, usted hablaba de muchas certificaciones, cuestiones que tienen que ver con algunos programas nacionales, viviendas, diferentes cuestiones que fueron trabajos puntuales de esta pandemia. Otra de las cuestiones fue el tema al producirse el aislamiento, el primer decreto de Alberto Fernández, por lo menos surgió mucho a nivel nacional, no sé si también pasó aquí en La Roque, el tema de los padres que tenían que ir separados, que tenían que régimen de visita con los hijos, que no se podía hacer. ¿También ocurrió acá? ¿Hubo varias dudas? Sí, yo recibí muchas consultas y también algunas denuncias en el tema de padres separados con menores que están con un padre conviviente, ¿no? Con uno de los padres convivientes. Lo que se resolvió y vino una resolución del Ministerio de la Nación y que el defensor de menores de la provincia articuló con los defensorías de la provincia y nos hizo llegar a nosotros, era de que la idea era de que los menores no se expongan, no circulen, no sean trasladados. Por ejemplo, si el régimen de comunicación o de visita era fines de semana por medio, o lunes, miércoles y viernes, la idea era dejarlo en una sola casa, donde está el cuidado personal, lo que se llamaba ante la tenencia, y que no se los ponga al chico en el traslado. Pero sí, el padre conviviente tenía la obligación de mantener la comunicación con el padre no conviviente, de que el menor, que el hijo, mantenga la comunicación. ¿A través de cómo? De medios como el WhatsApp y la computadora, etc. O sea, facilitar, no entorpecer. También cuestiones de cuotas familiares y diferentes cuestiones también fueron problemas que se suscitaron. Y sí, en épocas normales... O normalmente pasa esto, digamos. O sea, en épocas normales, a ver, no todos los que se separan, padres que se separan, mantienen sus obligaciones alimentarias, que sería lo lógico y natural. Muchos de esos a veces son
renuentes, remisos, incumplen, y bueno, hay que llamarlo cada tanto, intimarlos, y bueno, en eso, más en esta época de crisis que necesitamos, las personas que necesitan y viven de la cuota alimentaria, necesitan para sus necesidades básicas. Doctor, lo que son situaciones de violencia de género, ¿eso también se vio afectado de alguna manera o las denuncias siguieron siendo más o menos al mismo nivel que ocurre siempre? Mira, en los medios... Teniendo en cuenta que imagino que es un tema que en los últimos años viene creciendo, hay más denuncias, la mujer se anima más si se quiere, y eso ha ido creciendo. ¿En la pandemia se subió esto o no? Pues sabés que hay un estudio, salieron estudios a nivel nacional, de que se habían incrementado las denuncias. A eso venía la pregunta. Pero ¿qué pasa? Teniendo en cuenta que la mayoría de las denuncias de violencia son cometidas dentro del seno de la familia y dentro del hogar. Los femicidios, casi el 70% de los femicidios son por la pareja o la expareja, son víctimas de femicidio. Yo creo que lo emocional, lo psicológico, a ver, imagínate una pareja que esté conviviendo y que ya tenga problemas de arrastre, o que haya una víctima de violencia y que esté conviviendo. Se aumenta, yo creo que se aumenta, porque además en todo sentido nosotros hemos sido desbordados en este tiempo de... Sí, las emociones en sí. Vos fíjate que el otro día hacíamos un reconto con unos amigos y hemos perdido, hemos perdido muchos seres queridos, que no hemos tenido tiempo ni de despedirlos, ni de hacer el duelo, y no solamente seres queridos familiares o amigos, sino que, personas que uno le tenía afecto. Si un día, por darte un ejemplo, parece ridículo, pero un día se muere el negro Fontova y te dan... O sea, hay sensación, mucha gente conocida o públicamente conocida, mediáticamente conocida, o muchos vecinos nuestros. Entonces, y además pérdidas materiales, pérdidas económicas, hemos sufrido, la sociedad ha sufrido. Entonces todo eso es causal de que desborde por algún lado la emoción, los trastornos, y lamentablemente se producen hechos violentos. Pero también es cierto, y es bueno decirlo, que yo he tenido contactos con muchos psicólogos de la localidad y han hecho un trabajo, así como decíamos el teletrabajo en la administración pública. Ellos han tenido contacto con sus pacientes o con nuevos pacientes, han trabajado bastante, han brindado asistencia, han tirado tips, han asesorado a las personas, han mantenido, se han comunicado con personas que a veces necesitan, que no necesariamente sufran violencia, pero necesitan de un acompañamiento extra o de una escucha. Sí, hay gente que se ha sentido muy sola. Sí. Esto que decíamos, no nos hemos dado cuenta quizás, o sí, pero no se ha tomado la real dimensión. Ha sido un año que no hemos podido despedir a nuestros muertos, esto que ustedes decían, ¿no? A nuestros vecinos, y eso obviamente repercute. Algo fuera de la pandemia, y después si volvemos, imagino que obviamente ustedes tienen datos y estadísticas, sin entrar en cuestiones particulares, datos y estadísticas de determinado ítem con respecto a, el departamento, la provincia de la nación. En lo que tiene que ver puntualmente con lo que hablábamos de violencia de género, ¿cómo está la ciudad en cuanto uno lo pone en perspectiva, ya sea con situaciones del departamento, de la provincia o nacional? ¿Hay más casos de violencia de género? ¿Hay menos? ¿Estamos en el promedio medio? No, yo, como te decía, los estudios que brindados a nivel nacional decían que son más. Lo que yo he visto en La Roque es que son un poquito más, no es que se... Está dentro de la media. No es que se incrementaron geométricamente, no. Quizás también puede ser por temor a la denuncia, porque estás conviviendo con la misma persona y no hay posibilidad de salir de esa situación. Pero no obstante que yo aprovecho este programa para decirle que hay canales abiertos para denunciar. No solamente la víctima puede denunciar, sino puede denunciar a algún amigo, algún vecino, puede hacerlo la policía, puede venir al juzgado, puede hacerlo en algún organismo público, en algún funcionario público. Acá tenés el ANAF, tenés distintos lugares donde pueden ser recibidos y para ser contenidos y darle algún tipo de seguridad y tomar medidas.
Redondeando te digo que nosotros desde que empezó más o menos llevamos, yo había sacado más o menos 45 denuncias, 45 expedientes. Y vos me decís, es mucho, es poco, y bueno, más o menos son 5 por mes, es un promedio. La Roque tiene a veces hay picos, a veces hay situaciones que son mayores y a veces... Doctor, indudablemente esta pandemia de alguna manera tiene que resultar cuando se vaya tenemos que salir mejores. Yo pensaba que íbamos a salir mejores, tengo mis serias dudas. Al principio sí, considero que al principio sí, por incluso gestos políticos que uno veía, diferentes fuerzas políticas todas sentadas, parecía saludable y uno utópico pensaba que la cuestión... Te corto, así como yo te decía... Hoy ya no soy tan optimista, ¿cuál es su opinión de esto? Yo soy, por naturaleza, soy optimista crítico. Siempre fui optimista, pero crítico. O sea, todo el tiempo estoy haciendo autocrítica, pero para avanzar, mejorar. Yo, así como te decía, de que en esta pandemia hemos perdido pérdidas irreparables, seres queridos, pérdidas materiales, también es cierto que al principio todo lo que teníamos, todas las calidades dormidas, todas las actitudes que estaban ahí, ese libro que me faltaba leer, aquella película, la huerta, la cocina. El tiempo con la familia, en principio. El tiempo con la familia. O sea, hemos despertado y todas esas utilizamos para mejorar las herramientas que estaban dando vuelta y que nosotros por X razones no las usábamos. Lo que pasa es que esos fueron los primeros 15 días, los segundos 30, los segundos, ya son 7 meses. Por eso te digo que esta cuarentena ha tenido diferentes tipos de respuestas y las respuestas individuales. También es cierto que no tanto por el pensamiento que vos decís, que lo comparto, de que íbamos a salir mejores o peores en lo social, en lo político, etc. Yo lo que veo sí es que en lo individual hemos valorado cosas que no eran materiales. O sea, hemos valorado compartir un mate con un amigo. Sí, algo tan natural como pasar un abrazo, un ratito a visitar a los padres, y que uno quizás por ahí no se daba cuenta, hoy lo toma como todos los días, ¿no? Es cierto, no me he dado cuenta que las cosas más simples son las que más extrañamos. Doctor, yendo a otra cuestión, ya como para ir terminando, en los últimos días, meses, si se quiere, se ha puesto muy en boca de todos y el tema de usurpaciones, el tema de la propiedad privada, uno de un lado, el otro del otro, uno tiene demasiado, el otro no tiene nada, el que no tiene nada porque no tenía la posibilidad de poder tener algo, el otro porque... un montón de cuestiones. ¿Cuál es su opinión? Obviamente que desde la justicia hay la cuestión lógica, pero también ¿cómo ve todo esto que se está dando? Mirá, para no aburrirte, te voy a decir esto, qué es lo que yo pienso. Vos estás hablando del tema de la propiedad, de los derechos. Nosotros, ya tanto como juez, como los ciudadanos de mi país, de la Roque y todo eso, tenemos una constitución. ¿Es la deseable? ¿Es la que cumple con todas las expectativas de todo? No, es la Constitución, es la que hay que respetar, es la única. Esta Constitución se hizo en 1853, donde la ideología imperante era la del liberalismo. Por eso los derechos individuales, ya sean las libertades civiles, las libertades políticas, todo eso son las que hacen hincapié. Eran todos derechos individuales. La época de Alberdi, que fue el que con el base y punto de partida fue el gran arquitecto de esta Constitución. Entonces, ¿qué pasa? Esta Constitución y todos los códigos, el inicio del Código Civil y todas las leyes nacionales que se dictaron en consecuencia, digamos, lo que hicieron fueron garantizar esos derechos. Por supuesto, de 1853 a el 2020, hay otro país cambiado. ¿Sí? En el medio nosotros tuvimos una reforma en 1994 de la misma Constitución. ¿Se cambiaron los derechos estos individuales? No, se profundizaron. O sea, se profundizaron en el sentido de que se incorporaron algunos otros derechos, como los derechos en la parte dogmática, la primera parte, los nuevos derechos, como por ejemplo el derecho al medio ambiente, el derecho del consumidor y del usuario. Esos se llaman derechos de tercera generación, que son digamos, derechos que para proteger al colectivo.
¿tá? Los derechos, estos que te dije del nacimiento, el origen de la Constitución, se llaman derechos de primera generación, son las libertades. Ahí se encuadra el derecho a la propiedad individual. Y en 1957, y antes, en 1949, con la sanción de la Constitución y la reforma del artículo 14 bis, se incorporaron los derechos de segunda generación, que son los derechos, lo que se llaman derechos sociales, que ya venían, ya sea por encíclicas papales, por la cuestión social, por distintas revoluciones, por distintas constituciones como la de México, la Constitución de Weimar alemana, se le dio un poco más de contenido a los derechos individuales. Y ahí se consagraron, en el artículo 14 bis, ves que se consagraron la dignidad del trabajo, el salario digno, las condiciones objetivas mejores para el trabajador, los derechos sindicales. O sea que los derechos están en movimiento, ¿se entiende? A veces lo que intenta hacer un juez o lo que intenta hacer es, digamos, dar respuesta con las herramientas que tiene, no con solamente con los ideales, ¿se entiende? Sino con las herramientas que tiene, que es la ley. Y en ese sentido ha habido muchos cambios a través de la jurisprudencia, que la jurisprudencia son los fallos de la justicia, para ir ampliando esos derechos. Cuando vos me preguntás si está de acuerdo o no está de acuerdo con el tema de la propiedad individual, el respeto a la propiedad individual está en el artículo 17. La propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, ¿tá? Pero también es cierto que vos lo tenés que... Sí, más que nada la visión, más si el acuerdo o no. Además también hay una situación, yo soy de los que considera que los medios de comunicación tienen muchísimo poder para instalar o para formar una idea o para generar una situación. Entonces por ahí la pregunta es, ¿hay un peligro de la propiedad privada? ¿Estamos en riesgo de que un día vayamos a nuestra casa y encontremos gente? ¿O solamente se ha aprovechado para estas situaciones que ha habido puntuales? Se ha exacerbado por ahí porque hemos tenido nombres y apellidos famosos, entonces eso sirve y eso genera esa sensación en la gente. Yo creo que es interesante la ventanita que vos abrís. Yo digo siempre que en cualquier hecho, el de Echeverre, el conflicto que hubo en La Paz entre los hermanos de Echeverre y la familia, el de Guernica, todos estos episodios que hoy son eso y antes fueron otros, judiciales, que tienen connotaciones. Sí, en el sur tenemos la misma situación hace 15 años. Sí, con los lagos. Bueno, digamos, todos los que tienen connotaciones, que los conocemos porque conflictos, de herencia y de problemas familiares y de decisiones de sucesorios y todo eso, el tema es cuando los protagonistas o los actores son muy famosos o muy importantes. La familia Echeverre es muy importante en la provincia de Entre Ríos, Graboy tiene un papel gravitante, hay una mirada de género en el caso que podría verse en el tema hay otra mirada que es la de los proyectos agrícolas, el agroecológico o no, el modelo agrícola que se implementa en el campo argentino, hay una cantidad de modelos, pero de mirada. Pero ¿qué pasa? En un expediente puntual vos tenés la realidad de los hechos, que solamente lo saben los protagonistas, en cualquier juicio, sea penal, civil, oral, la realidad de los hechos. Segundo, la realidad del expediente. La realidad del expediente intenta reproducir la realidad de los hechos. ¿Cómo? Con prueba, ¿tá? Aportada por quién, por las partes. Y el juez debe resolver esa realidad del expediente. Y después está la realidad mediática. La realidad mediática está, digamos, la gente común, el ciudadano común, puede opinar y es libre de opinar lo que sea. Y más ahora, esa opinión se multiplica en las redes. Esa opinión es técnica, es puntual, no, es ejercer la libertad de expresión. El derecho a opinar que tiene el derecho a opinar. Pero ¿qué pasa? Vos ahí mezclas y ves que hay una influencia notoria en lo que se llama sesgo de confirmación, que alguien que tiene una ideología o un pensamiento ve un medio de comunicación que sigue, que le está dando la razón, le está confirmando. Y ese medio de comunicación tiene un interés, porque persigue un interés, porque tiene una línea que baja, o porque eso se llama sesgo de confirmación. Y no te digo nada, el fenómeno que ustedes han tratado, el de la fake news, las noticias falsas y reproducción. Entonces, muchas veces Napoleón decía,
tenía una frase que decía que el ser humano se mueve por intereses y miedos. En todos lados hay intereses. La democracia es un sistema donde hay tensiones, hay conflictos, porque si no hay tensiones y conflictos y disensos y opiniones diversas, habría verticalidad, habría autoritarismo, no sería democracia. No hay que tenerle miedo a la discusión, al debate. O sea que es una mentira cuando se dice que la grieta pone en riesgo la democracia. No. La estaría fortaleciendo, si se quiere. A mí me gusta mucho la historia, y si vos haces una línea histórica... Yo soy convencido que grito como siempre, desde unitario federal, del peronista, siempre. José Luis Romero tiene un librito así que se llama Historia de las Ideas Argentinas. Y te habla desde sadristas y morelistas. Y antes de eso, entre monárquicos y no monárquicos. Y después de eso, entre unitarios y federales, irigoyenistas y anti-irigoyenistas, personalistas y antipersonalistas, peronistas y antiperonistas, radicales y conservadores. No, el tema de la grieta, la división de intereses, no hay que tenerle miedo porque cada uno busca o sea, esto que te decía, la frase de Napoleón es que el ser humano acordate que Napoleón era un brillante militar, no le vamos a dosar de que pueda ser humanista, frase muy humanista. No era precisamente pero él decía que se mueve por intereses, siempre hay intereses. En la democracia hay intereses, hay tensiones, y esas tensiones, deben solucionarse por medio de la negociación, por medio de sentarse a la mesa. El tema es que es más negocio y es más fácil sentarse en un lugar y no admitir nada, porque qué interesante sería que las ideas que son buenas del otro, vos las adopté, o sea, o las amalgamé, o que salga algo mejor. Y lo segundo que decía Napoleón era que el ser humano se mueve por interés y por miedo. Entonces, ¿qué pasa? Si vos al ciudadano común lo tenés encerrado en cuarentena y lo bombardeás con esa información, que no es que lo bombardeás, él elige ese medio de comunicación, porque tiene también poder para cambiar o para no mirar. Muchos, te digo, yo tengo muchos conocidos que en esta cuarentena también han dejado de ver noticiero, por ejemplo, y se han abocado a mirar películas o a leer libros. Leer libros no está mal. O sea, ¿para qué? Para ampliar la capacidad intelectual de las cosas y darse cuenta que esto que vos decís de grieta, si vos ves, siempre es lo mismo. O sea, los sectores son los mismos y les sirve, porque es mucho más fácil. A ver, si yo me paro como hincha de River y vos sos de Boca, y bueno, yo no me voy a ser de Boca. ¿Se entiende? Pero si yo soy... si yo fuera un poco más amplio, te diría, che, qué hinchada que tienen ustedes. Che, ustedes tienen más copas intercontinentales. ¿Se entiende? Y vos me admitirías, mira, sí, pero ustedes no ganaron en Madrid. Sí, no lo admitiría, pero yo sería parte de la grieta, yo la fogonearía. No, entiendo, pero es eso, ¿no? Me parece que por ahí se magnifica estas cuestiones, me da la sensación de que hemos vivido siempre de la misma manera. No sé si también está mal, pero ha sido siempre la forma, el camino que se ha recorrido. El tema es que la gente no se enferme con esto que yo te decía, el miedo. Y vuelvo al tema original de la pregunta. ¿Hay miedo a que no se proteja la propiedad privada? O sea, hay miedo a que ya salga de la ruta y choque. Hay miedo, o sea, los miedos siempre son parte sustancial de estar vivo. Pero una cosa es tener un lógico temor cuando vos arriesgás y emprendés una carrera nueva, un comercio nuevo, una actividad económica nueva. ¿Se entiende? O sea, ese es un temor lógico, pero el otro es un miedo que te paralice y no hagas nada, o un miedo que te paralice y te envenene, y que te quedes con una sola verdad. Doctor, nos fuimos.
son casi las 2 de la tarde, ninguno de los dos ha almorzado, así que lo voy a liberar. Muchísimas gracias por este tiempo, siempre es muy rico charlar. Lo hemos hecho más veces fuera de cámara que dentro de cámara, desde que una vez que tipo muy sincero le digo, yo la verdad que no sé para qué sirve que hace juez de paz, así que está complicada la nota. Después estudié, aprendí y me perfeccioné, éramos chicos en aquel momento. Muchísimas gracias Ricardo por la amabilidad de siempre. Te agradezco y disculpa, me fui un poquito como siempre. Empezamos en un lado y terminamos en otro, pero bueno. Precisamente eso es lo que nos gusta poder charlar de. Todo suma. Muchas gracias.